por estos fallos técnicos que bueno, ya está. Si es que encima las que habéis estado en el evento de Emprender Slow parece que esto pasa todo el rato, siempre en todos los eventos. No suele ser así, pero bueno, cuando toca, pues toca. Bueno, daros la bienvenida. Quiero daros las gracias por vuestro apoyo. Porque al final esto suena muy tópico y muy típico, o muy como se diga, pero bueno, pues si vosotras no estáis aquí y vosotros no estáis aquí, pues esto no se podría hacer. Así que pues me hace muy feliz de verdad que estéis aquí porque estáis apoyando este proyecto, no solo por eso también, sino porque queréis cuidar lo que os rodea, porque queréis cuidar de vosotros también y eso pues a mí me hace inmensamente feliz porque al final es por lo que ha nacido Slow Life Event. Así que, bueno, el objetivo con este evento de Slow Fashion es que aprendamos, ¿vale? Que sintamos, que tengamos esa información, que conozcamos la realidad sobre el tema de la moda para poder decidir de verdad nuestras decisiones de compra, que al final quien tiene la información tiene el poder. Y bueno, pues creo que además también quería darle otro punto de vista, porque Slow Fashion para mí va más allá que comprar moda sostenible o de comercio local, etcétera, sino que también tenemos que conocernos bien, cuidarnos. Cuando nos cuidamos, nos queremos y nos respetamos, siempre buscamos ya otro tipo de tejidos que no tengan tóxicos, que sean más amables con nosotros, que nos sintamos bien. Y bueno, pues para conseguir eso, pues tenemos que conocernos también, conocer nuestro cuerpo y veamos que no necesitamos de lo material para ser feliz, ¿no? Que podemos fluir, podemos ser libres y nada, y esto. Y el objetivo también es que nos divirtamos y que pasemos una mañana de domingo diferente. Vale, deciros esto, si os estáis ahora aquí incorporando del descanso, si tenéis a mano vuestras prendas para la ponencia, que era una prenda que os pusieseis mucho y que os gustase, y otra que pues que no os pusieseis, que no os pongáis tanto. Así que, bueno, continuamos. Espero que al menos hayáis descansado la vista un poquito, que estéis preparadas también para seguir. Y pues nada, que seguimos este viaje sostenible y slow con Laura Opazo. Ella es escritora del libro Armario Sostenible, lo ha sacado hace poquito. Es publicista y experta en moda desde los 19 años. Actualmente presenta programas de moda en Canal de Casa, y que yo es donde la conocí, la verdad. Y colabora en radio, en Es Radio, con una sección llamada Moda en Onda y en el magazine A Media Luz. Bueno, en esta ponencia Laura nos va a hablar del consumo de la moda de las últimas décadas y de cómo funciona el mundo de la publicidad y las tendencias, que me parece muy interesante. Creo que vamos a hacer como ese recorrido desde lo que pasa actualmente con la moda y lo que nos cuentan también y lo que nos quieren vender o lo que nos quieren, esas necesidades también que nos quieren crear. Y creo que es súper necesario porque así podremos tomar posición hacia un consumo inteligente y más consciente. Así que, Laura, 1.000.000 de gracias por estar aquí, por formar parte de este encuentro. Y nada, pues eso, que el escenario es tuyo, no me enrollo, que sabes que soy yo muy de enrollarme. Te dejo ya a ti. Muchas gracias, Ana, y bueno, buenos días a todas. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias, Ana, por contar conmigo. Bueno, me has presentado de maravilla, pero sí que es verdad que voy a tirar piedras sobre mi tejado, porque, bueno, yo soy publicista de formación. Yo la carrera que vine a estudiar a Madrid fue Publicidad y Relaciones Públicas hace ya 20 años, madre mía, lo digo y no me lo creo. Y bueno, la verdad es que cuando estudiaba Publicidad y Relaciones Públicas me di cuenta de que no era una especie de bellas artes un poco más digital, que era lo que yo pensaba que iba a hacer, sino que lo que me tenía que dedicar era a vender necesidades, ¿no? A estudiar un poco la psique humana y vender necesidades. Entonces, sí que es verdad que terminé la carrera un poco porque mi padre estuvo encima de mi chepa y me dijo, mira, para mí es un esfuerzo que vayas a estudiar a Madrid, ahora terminas lo que empiezas, pero sí que es verdad que siempre me generó una relación bastante
complicada con mi carrera, estudiar lo que estudiaba, ¿no? Porque en realidad no sentía y no vibraba bueno, pues con todo eso que se supone que yo tenía que hacer, que era vender necesidades a los demás. No contenta con ello, hice un máster de Dirección y Gestión de Empresas de Moda y, bueno, pues empecé ya antes de hacer el máster trabajaba o había trabajado en revistas de moda, pero seguí después del máster, que hice un poco para profesionalizarme un poco más, empecé a trabajar en otras marcas de moda. Trabajé en la firma Omega, la firma de relojes de lujo suiza, estuve también en Jesús del Pozo, estuve en Pedro del Hierro, estuve en una revista de tendencias así muy moderna que se llama Vanidad, estuve en el diario 20 Minutos, en una revista de tendencias que tenía el diario, que ya no existe, que se llamaba Calle 20. Estuve en una revista local de Madrid que también era de ocio y es de ocio, moda, cultura y tendencias, que se llama El Duende de Madrid. Y la última revista en la que he trabajado ha sido Harper's Bazaar. He estado allí trabajando casi 4 años y después de eso tuve mi oportunidad en televisión, lo cual ya fue lo que me dio de bruces contra una realidad que no me gustaba nada. Yo cuando empecé a trabajar en televisión tenía un programa, y bueno, siguen emitiéndolo, que se llama Moda Reto. Es un programa en el que yo tenía que conseguir looks por menos de 50 euros. Y claro, al principio, bueno, pues yo hice el casting, me eligieron, decidí hacerlo, me pareció un programa divertido, yo soy muy de lanzarme a los retos de la vida. Y dije, bueno, pues voy a ver cómo va esto, cómo funciona, ¿no? Esto os hablo ya de hace más de 8 años. Entonces, bueno, pues yo empecé a grabar este programa, fue un programa que tuvo éxito porque vino justo después de la crisis del 2008, la gente había perdido mucho poder adquisitivo y el hecho de consumir siempre te hace sentir como que perteneces a la sociedad, ¿no? Luego lo veréis en el PowerPoint que os voy a poner de presentación, que hay una especie de división, no es entre ricos y pobres, sino es entre consumidores y no consumidores. Entonces, por mucha crisis que haya habido, si alguien siente que todavía tiene un cierto dinero para poder salir y consumir algo, siempre se va a sentir como un poco que pertenece a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo era un programa bueno, que justo salió en un momento dado, en un momento muy determinado y tuvo mucho éxito. Me llamó el canal y me dijo, Laura, vamos a hacer una segunda temporada. Yo ya con la primera me la había pasado bien, pero había descubierto una trastienda de la moda que no me estaba gustando un pelo. Pues ¿por qué? Porque a la hora de hacer looks por menos de 50 euros sí que es verdad que yo acudía a tiendas de segunda mano, a tiendas de moda vintage, a tiendas de intercambio, pero también de repente pues acudía a tiendas pues, que todos conocemos, como por ejemplo Primark y demás compañía, ¿no? También iba a los mercadillos que había en los pueblos y al final no es que montase looks por menos de 50 euros, es que yo conseguía hacer looks con calzado y bolso por 28 euros. Entonces, claro, yo empecé a preguntarme, ostras, ¿yo qué estoy fomentando? Le estoy diciendo a la gente, vas a ser más feliz si sales de tu casa con 30 euros y te vistes de arriba abajo. Empecé a sentirme muy incómoda y a partir de ahí decidí dejar de hacer ese tipo de programas en Canal de Casa, a ellos les pareció bien también, y ya empecé a desarrollar otro tipo de contenidos que me llenaban muchísimo más, ¿no? Entonces, yo uní un poco durante todo este tiempo, que igual que yo como profesional me di cuenta que yo no quería promover eso, que yo no quería promover ese tipo de consumo de moda, de bueno, vamos a superar nuestros problemas, vamos a dejar de sentirnos más pobres, vamos a buscar un ratito de felicidad yéndonos de shopping, no quería seguir asociando el shopping al ocio, era algo que me estaba horrorizando. Y por otro lado, yo no quería darle a entender a la gente que, mira qué guay, qué bien que conseguir este reto, vestirte por menos de 28 euros. O sea, me generaba dolor. Entonces decidí que no iba más conmigo y dejé de hacerlo. Otra cosa es que el canal, no sé si lo sigue emitiendo o no, creo que sí. Pero bueno, yo digamos que me he alejado mucho de eso. No reniego de mi pasado porque considero que yo como consumidora he evolucionado mucho, no soy perfecta, no soy ningún dechado de virtudes. Al revés, yo si hubiese aquí una reunión como, digamos, de alcohólicos anónimos de la moda, yo sería la que peor parada saldría. Daros cuenta que al trabajar en revistas de moda, y no me voy a justificar, pero bueno, es para que entendáis un poco, al final éramos un poco la factoría desde donde sale la generación. Nosotros hablábamos constantemente con las marcas y les ayudábamos un poco a cómo vamos a mostrar tu marca en nuestro soporte, ¿no? Entonces, al final, yo estaba constantemente en contacto con marcas, con tendencias. Para mí era muy difícil huir bueno, pues de las tendencias y del consumo y acababa cayendo como una más. Un día me levanté en la cama y me di cuenta que no era feliz. No fue un día solo. Vamos a ver, esto parece así como un poco simplista, ¿no? Pero bueno, yo me levantaba muchas mañanas y decía, no era feliz por muchos motivos en mi vida personal, pero se sumaba que yo además yo abría el ojo, como duermo de lado y tenía justo enfrente el armario, y decía, jo, ¿cuántas cosas tengo? En realidad, qué poco creativa soy, cómo me he perdido, porque yo siempre he sido una persona muy creativa, un poco original en mi forma de ser y de actuar, y sobre todo cuando me refiero a original es que, por ejemplo, yo nunca desayuno ni siquiera en el mismo sitio de la mesa.
O sea, yo no solamente aplico la originalidad a cómo te vistes, sino que los procesos de tu vida habituales los reinventas constantemente. Yo, por ejemplo, tengo una pareja que todos los días desayunan lo mismo, se sientan en el mismo sitio y es como muy sota, caballo y rey. Yo soy una persona que innovo constantemente, ¿no? Entonces yo me di cuenta que tenía un armario delante de mis narices lleno de ropa que que vestía muy mal para toda la ropa que tenía, es decir, no incentivaba mi creatividad, me había convertido en una especie de clon de todo lo que además yo veía en las redes sociales y en la calle, y que aún encima todo eso que estaba comprando, aparte de empobrecer mi bolsillo, empobrecía mi espíritu, y además no contribuía a crear un mundo mejor. Entonces yo me sentí tan vacía que después de un periodo de reflexión durante meses y demás, llegó una persona a mi vida y me invitó a que utilizase la voz que yo pueda tener, la pequeña influencia que yo pueda ejercer en algunos medios de comunicación. Yo, bueno, pues como dice Ana, colaboro en televisión y también colaboro en radio. Entonces dije, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer con mi trabajo para ayudar a crear otro tipo. Igual que en un programa yo incentivé esto, necesito ahora reconciliarme con esa parte de mí también y ayudar a promover otro tipo de consumo, ¿no? Entonces, a raíz de eso hice un curso de moda sostenible, esto hará ya casi 4 años, y empecé pues a investigar un poco más en todo esto y a transicionar en mi forma de consumo. Entonces, he querido unir un poco mi experiencia, tanto en revistas de moda, mi experiencia en el entorno de la publicidad, en el que actualmente sigo trabajando, y mi experiencia como consumidora, para haceros un recorrido, porque creo que muchas veces para entender el momento actual yo entiendo y soy muy de tener un pensamiento crítico. De hecho, la primera crítica soy yo misma, conmigo misma, ¿no? Pero sí que creo que para entender la situación en la que estamos hay que hacer un recorrido histórico, porque la moda no es algo que vaya por libre, ¿no? La moda es algo que acompaña un fenómeno sociocultural e histórico en un momento dado, en un momento determinado. Si vemos, por ejemplo, una foto de los años 30, solamente por la ropa podemos deducir cosas de la historia de ese momento, ¿no? Entonces, la ropa en concreto, nos da muchísima información. Os voy a dejar de estar en pantalla, así que despediros de mis ojeras, que os voy a enseñar ahora mismo un PowerPoint que he creado un poco para esta charla y para explicaros esta transición. A ver, aquí está. Tengo tantas pantallas abiertas, disculpadme. Y ahora os voy a enseñar un poco pues, este montaje que he creado un poco para explicaros todo este recorrido, ¿vale? Bueno, pues como os explico, como os estaba diciendo, conocer la historia nos da las claves para conocer la sociedad actual y conocernos a nosotros mismos como consumidores, que eso es muy importante. Nos permite corregir también los patrones que tenemos de consumo de cara al futuro. O sea, conocer nuestro pasado nos ayuda en el presente y sobre todo para mejorar hacia el futuro, ¿vale? Entonces, hemos pasado, que esto es muy importante y lo vamos a ver ahora, de una sociedad de consumo, porque desde que el hombre existe, el consumo existe. Es decir, el hombre necesitaba abrigarse para el frío, pues mataba a un animal, se lo comía y luego pues se ponía las pieles de abrigo, ¿no? Es decir, el consumo existe desde que el hombre existe, está en el planeta, ¿no? Pero claro, como hemos pasado de un consumo por necesidad a una sociedad consumista y de ahí a una sociedad de hiperconsumo o consumo bulímico, que es en la que estamos actualmente, y nos ha llevado a la situación tan terrible en la que nos encontramos, ¿no? Y como os he explicado antes, bueno, pues la ropa efectivamente transmite un mensaje que va cambiando y es el reflejo de toda una sociedad. Si hablamos, por ejemplo, no me voy a retrotraer aquí al neolítico, el paleolítico, porque es pues, interesante, pero al mismo tiempo puede ser una piedra y no tengo tanto tiempo. Entonces me voy a ir más o menos a la mitad de la década o sea, a la mitad del siglo anterior, ¿vale? Años 50 y 60. Si nos vamos antes de los años 60 y sobre todo antes de los años 50, antes de la tercera revolución industrial, os voy a hacer una especie de radiografía rápida. Se compraba entonces para reponer, es decir, no existía entonces clase media. La gente era rica o era directamente pobre, no existían muchos estratos sociales, ¿no? Efectivamente se compraba para reponer. Y la gente no existían tiendas, no existía ese concepto que hay hoy en día de salir a la calle y encontrarte una tienda a pie de calle. Lo que existían eran modistas, casas de diseño o confección casera. Si la gente, por ejemplo, de repente se le rompía... Normalmente la gente tenía 2 trajes, el de diario y el de festividades. O sea, no es que tuviesen un armario lleno de prendas, tenían muy poquita variedad, salvo que tú tuvieras, pues bueno, pues realmente dinero, fueras alguien de un estrato social elevado, ¿no? Entonces la gente cuando se le estropeaba una prenda, lo que normalmente hacía era, o bien se hacían ellos mismos la prenda, lo cual era bastante laborioso, ya no porque la gente más o menos sabía coser, porque no les quedaba otro remedio, ¿no? Tenían que hacerse ellos las prendas, sino porque comprar tejido era carísimo. El tejido era muy bueno, pero era muy difícil de conseguir.
¿vale? Luego, por otro lado, la gente cuando ya tenía a lo mejor más poder adquisitivo, lo que hacía, bueno, pues iba una modista o una costurera, que normalmente estaban en una primera planta, estaban patroneadas por hombres, normalmente era un grupo de mujeres que cosían para un diseñador que tenía, pues eso, una pequeñita casa de costura, y ahí, bueno, pues te podían hacer tu traje. Esto ya era si tenías dinero. Y ya si eras realmente pues de la realeza o bueno, pues eras un marquesado o algo así, lo que tenías normalmente era alguien que cosía y estaba dentro de tu servicio, es decir, vivía contigo y hacía la ropa de toda la familia. O sea, no existía ese concepto de ir de compras o ir a comprarse ropa, porque tampoco existía la moda como objeto de consumo como lo conocemos hoy en día. Eso fue antes de los 60, pero cuando llegan los 60 todo cambia. En este momento, bueno, pues la sociedad, me voy a desplazar ahora mismo a la sociedad americana, porque en este momento era un poco digamos, el espejo en el que se reflejaban el resto digamos, de los países, ¿no? Estados Unidos era algo muy aspiracional, era un país próspero. A él habían acudido personas de muchísimos países para buscar ese sueño de vida americano, ¿no? Entonces, en realidad, Estados Unidos era como eso. Todo lo que pasaba allí se extendía como una gota de aceite realmente al resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Pues habían vivido un momento, bastantes periodos inestables a nivel socioeconómico y político, y cuando llegan los 60 y hay una revolución, una tercera revolución industrial, los industriales, bueno, pues empiezan a emplear a gente y empiezan a tener más mano de obra en las fábricas. Esto pasa porque, como hay un periodo de calma chicha y no hay guerras, hay gente joven que puede emplearse. Hay gente joven a la que se puede emplear. En esa época, además, hubo un baby boom y crecieron millones de niños en Estados Unidos. A esta generación, hoy por hoy, se le llama los baby boomers, que a veces pensamos que son gente pues jovencilla por el término baby, pero realmente son los que ahora tendrían pues unos 60 y pico, 70 años. ¿Vale? Entonces, esta generación no tuvo que ir a la guerra, no tuvo que alistarse en el ejército para ir a combatir a una guerra. Entonces, era mano de obra útil y los patronos de las fábricas empezaron a emplearlos. Para que todos los productos que se hacían en las fábricas realmente tuvieran salida, había que hacer circular el dinero. Entonces, ¿qué hicieron los patrones de las fábricas? Darles un salario más elevado. Ahí nace la clase media. O sea, la clase media hasta entonces no existía. Empieza a existir en los años 60 porque eran obreros que trabajaban en fábricas a los que los patrones, para que dinamizasen el consumo y consumiesen, les dan más poder adquisitivo, simplemente, para mantener, digamos, una especie de rueda de equilibrio en el mercado. En ese momento nace la clase media. Lo que pasa es que esta nueva clase media, como ha visto sufrir a sus abuelos y a sus padres, no tiene interiorizado pues el consumo porque sí. Lo que hacen es consumir objetos grandes, pesados, que les dicen solidez, les dicen seguridad y que fuesen para toda la vida. Eran gente que compraba sus muebles para toda la vida, el coche para la unidad familiar con la expectativa de no cambiarlo a lo mejor en 30 años. Entonces, claro, esto no era interesante para los patrones. Era como nosotros lo que queremos es que gasten el dinero que les estamos pagando para que haya pues ese equilibrio en el mercado. Entonces, ¿de qué tiran? ¿Qué hacen? Bueno, pues fue el momento dorado de la publicidad. Bueno, pues efectivamente empiezan a tirar de la publicidad y de las estrategias de relaciones públicas para generar deseo y necesidad en la gente e invitarles a consumir. ¿Y cómo lo hacen los publicistas? Bueno, pues lo que hacen es crear un estilo de vida ideal americano y muy aspiracional, lo que se llama el American Way of Life. Os estoy poniendo aquí una imagen muy típica de la película Mad Men, porque representarían un poco lo que sería el ideal de vida para cualquier familia de clase media americana, una familia de clase media acomodada. Una mujer atractiva, un hombre muy atractivo, con un trabajo, con un buen coche, con dos hijos estupendos, con una casa bien decorada, como se entendía que una casa de bien debía decorarse en la época. Y así pues funcionaba la publicidad. La gente lo podía ver a través sobre todo del mundo del cine, en las películas se reflejaba mucho este estilo de vida, o a través de las vallas publicitarias. Entonces la gente decía, bueno, si yo quiero parecerme a esta gente, debería de comprarme este tipo de coche, decorar mi casa de esta determinada manera, tener este tipo de reloj, teñirme el pelo de esta forma y vestir como visten esta señora y este caballero, ¿no? Entonces ahí es cuando nace el concepto de American Way of Life. Hasta entonces los productos tenían una cierta calidad, una buena calidad, pero ¿qué pasa? Para que la gente no consuma y tarde en volver a consumir unos meses o quizá un año, lo que se hace es, aquí nace el concepto de obsolescencia programada. Lo que se hace es empezar a diseñar los productos para que pierdan vigor o vigencia en poco tiempo y de esta manera incentivar mucho más el consumo. Para que también la gente se aborregue mucho más, esto suena así un poco bestia, pero es cómo funciona, se inventa la estrategia de relaciones públicas. ¿Y quién fue el inventor? Edouard Bernays. Edouard Bernays es el sobrino de Freud, del psicoanalista, y lo que él inventa, cogiendo un poco las teorías de su tío, es
Bueno, la gente siempre quiere imitar a la gente que ve que tiene un estilo de vida aspiracional, como por ejemplo el caso que os he explicado de la familia perfecta americana. ¿Qué pasa? Que en ese momento en la industria tabacalera la mujer no fumaba, entonces si fumaba estaba muy, muy mal visto. Entonces la industria tabacalera se dio cuenta que si las mujeres no fumaban, ellos estaban ganando solamente el 50% de beneficios que podían ganar, porque digamos que la población más o menos era 50% hombres, aprox 50% mujeres. Entonces contrataron a este hombre y este hombre dijo, bueno, en los años 60 la mujer está empezando como a revolverse más con el tema del feminismo, lo que voy a hacer para que las mujeres fumen es voy a coger a un grupo de mujeres, las voy a poner con pantalones en la calle a manifestarse, les voy a dar tabaco y les voy a pedir que fumen. Y voy a llamar a la radio, voy a llamar a la televisión para que vengan a cubrirlo y de esta manera se viralice. ¿Qué pasó? Que aquellas mujeres que vivían en el seno de una familia tradicional, que no trabajaban, pero que en el fondo eran mujeres inquietas, empezaron a entender que la mujer que fumaba era una mujer revolucionaria, era una mujer que decidía por sí misma, era una mujer un poco antisistema y era una mujer feminista. Por lo tanto, fumar se convirtió en algo moderno, en algo cool. También a ello contribuyó mucho el mundo del cine, porque Marlon Brando y estas figuras del cine que tanto atraían a la gente joven, que tenían una imagen un poco de malotes, pero muy atractiva, sobre todo para las mujeres, daban a entender que fumar era algo interesante. Así es como funcionan un poco las estrategias de relaciones públicas y así es como comenzaron en Estados Unidos en la década de los 60. Entonces, bueno, de esta moda, de esta manera, explicaros que en los 60 la mujer empezó a trabajar de manera más masiva en Estados Unidos, ojo, ya la mujer se había incorporado anteriormente, sobre todo en los años 30, en la época de las guerras, porque los hombres iban a la guerra y ellas tenían que dedicarse a trabajar, pero un poco por obligación. En este momento las mujeres en los años 60 empiezan a trabajar más, incluso por apetencia ya no, y por un poco por revolución, ya no quieren depender de los maridos, porque entonces la ropa se la compraban ellos a ellas, ¿no? Así es como entonces los industriales se dan cuenta que la mujer es un nuevo target al que tienen que seducir, las mujeres empiezan a trabajar, empiezan a posponer la maternidad y en este momento empiezan a hacer un sistema de tallas industrializado. Aquí es cuando se empiezan a crear las famosas tallas 34, 36, 38, porque hasta entonces la ropa, como os he explicado antes, se hacía a medida, siempre. No existía un sistema de tallas industrializado. En este momento también surge la tarjeta American Express. La tarjeta de crédito empieza a existir a principios del siglo XIX, pero en este momento la tarjeta American Express empieza a popularizarse. Esto permite a la gente comprar y pagar a plazos. ¿Vale? Entonces esto también anima más el consumo. Se supone que era una ventaja para la gente porque no tenía que acudir al banco a sacar el dinero, pero por otro lado esa ventaja se podía convertir en algo muy peligroso porque si te están todo el rato bombardeando con toda esta información que os estoy diciendo en diferentes medios de comunicación, al final la gente lo tiene muy fácil desenvainando la tarjeta y pagando cuando algo les gusta, sin plantearse si lo necesitan o no. En España, me voy a venir ahora al territorio nacional, para que os hagáis una idea, he puesto una imagen de Cuéntame, pero esto sería un poco la familia media española. Había mucho éxodo del campo a la ciudad, si pues imagináis las películas de Alfredo Landa, ¿no? De este hombre pueblerino que de repente desembarca en la gran ciudad, se viene a buscar la vida. Es una época, bueno, pues de mucha alegría económica, crece el PIB medio anual y, bueno, pues es la época del consumismo de 600 y el turismo nacional de playa, la época un poco de las suecas, que son sobre los 60 y 70 en la zona de Levante. En los 70, ¿qué pasa? Bueno, pues estos jóvenes que son hijos de los padres de los años 50, de aquellos que habían nacido en los 50, bueno, no, perdona, de los 40, la década de los 70, los hippies, digamos ya del último de la última mitad de década de los 70, está muy en contra de lo que ha hecho la generación anterior. A mí me gusta mucho equiparar la década de los 70 con la década actual. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en Greta Thunberg y en todos esos jóvenes que se han quejado a través de esas manifestaciones que tienen lugar los viernes, si pensamos en ellos, nos están echando en cara un poco qué mal lo estamos haciendo las generaciones anteriores que les estamos dejando sin futuro, ¿no? Por eso los Fridays for Future, las manifestaciones que ellos hacen se llaman así, porque nos estamos cargando y estamos expoliando los recursos de la tierra y les estamos dejando a ellos una situación devastadora de cara a su futuro, ¿no? Bueno, pues en los 70 pasó un poco lo mismo, ahí es cuando empiezan a hacer la conciencia medioambiental, de hecho nacen algunas ONGs, por ejemplo Greenpeace nace en el año 71, y estos jóvenes hippies que vienen de padres y de una generación anterior que no han tenido que ir a la guerra a luchar, sí que se ven abocados a una guerra, porque la guerra del Vietnam está ahí, la crisis del petróleo, y de repente ven que a ellos les va a tener que tocar y salir al frente, al mismo tiempo no están de acuerdo en cómo están utilizando los recursos la generación anterior, no están de acuerdo con el consumo que se estaba haciendo,
y pues surge toda esa preocupación medioambiental, ¿no? Aquí se fomenta el do it yourself, que realmente no nace en los 70, aunque mucha gente cree que sí nace en los años 30. Os he explicado antes que en los años 30 muchos hombres acudían a la guerra, y lo que pasa con las mujeres es que, bueno, pues se tienen que poner a trabajar, muchas de ellas pues se dedican al cuidado de aquellos enfermos que deja la guerra, y pues no hay recursos, no hay dinero para comprar. El tejido era muy caro, entonces ¿qué hacen? Pues la ropa de sus maridos, muchos de ellos difuntos, la empiezan a transformar en prendas. De hecho, ahí nace la falda lápiz. La falda lápiz, primero, representa, por eso os digo que es muy fácil ver una foto antigua y ver un poco qué estaba pasando en esa década, ¿no? Cuando ves una falda lápiz de los años 30, lo que puedes imaginar es que no había recursos económicos para comprar tanto tejido, y por otro lado que eran pantalones que se transformaban en faldas. Los pantalones de los hombres eran más estrechos que las faldas esas de vuelo famosas que luego sí vieron la luz en los años 50. Entonces lo que hacen es, bueno, pues reducir, hacer las faldas acorde al tejido que les permite el pantalón. Es verdad que luego en los años 50, como hay esa época, digamos, de esplendor, esa época de baby boom, las faldas vuelven a coger ese vuelo, porque las mujeres y los diseñadores han sido muy hábiles ahí, los que hacían costura en casa, en domicilios, se dieron cuenta que realmente la mujer quería volver a disfrutar de su feminidad y vivir una época de alegría como había pasado en los 20, que desde los 20 hasta los 50 fueron 3 décadas bastante tristes, ¿vale? Entonces, en los 70, ¿qué pasa? Que, bueno, se recupera un poco ese do it yourself, los jóvenes reaprovechan y reutilizan, favorecen la customización, pero, bueno, esto eran, digamos, unos jóvenes que eran, digamos, un poco antisistema. En realidad, la sociedad sigue yendo hacia el consumo. En ese momento nace el concepto de prêt-à-porter en las casas de costura. Hasta entonces existían diseñadores como Chanel, como Dior, pero diseñaban eso, sus pequeños atelieres. En los 70, digamos, que empiezan a crear prêt-à-porter para vender un poco a más escala, a más gente. Voy a ir un poco más rápido porque me estoy comiendo el tiempo, pero bueno, si nos vamos ya a la década de los 80 y los 90, el consumo se acelera muchísimo más, sobre todo en los 80 por un fenómeno muy famoso que a todas nos sonará, que es la globalización. En este modo, gracias a o por culpa de la globalización, ocurren muchas cosas, y entre ellas, pues la moda empieza a operar de forma a escala planetaria. ¿Esto qué significa? Se empieza a deslocalizar la producción, porque llega al fin el acuerdo multifibras. Resulta mucho más barato, los industriales se dan cuenta que sale mucho más barato fabricar en otros sitios del planeta, aunque luego vayas a vender al resto del planeta o ni siquiera vendas donde estás produciendo. Y entonces, bueno, pues empieza a fabricarse de esta forma. Es en la época del boom de los centros comerciales. De hecho, siempre se dice que los jóvenes de los 90 es la generación más mimada de la historia y es la que aprendió a consumir asociando el consumo al ocio de una forma mucho más descarada. También es la década, un poco, sobre todo la de los 90, de la logomanía, la de configurar tu personalidad en función de cómo vistas. Es la época en la que tiene muchísima más predominancia las tribus urbanas, y los jóvenes se identifican, sobre todo, yo cuando hacía publicidad, siempre te ponían la imagen del individuo y luego las marcas alrededor a través de las cuales se definía. Bueno, pues cogías a lo mejor la imagen de una joven que en los 90 podía tener a lo mejor 20 años, y alrededor podías poner Bimbo, yo qué sé, McDonald's, porque le encantaba ir a comer a McDonald's fines de semana, On the Road, que era la línea más joven en ese momento de Zara, ¿no? O sea, la gente se definía un poco por su forma de consumo. Y si nos vamos a los 2000 en la actualidad, el mayor, digamos, hito histórico, o lo que, digamos, marca una diferencia con las décadas anteriores, es Internet, obviamente. ¿Y qué permite Internet? Pues por un lado, que se genere más diálogo entre las personas y las marcas. Por otro lado, que las marcas antiguamente hacían muchos estudios de mercado, ¿no? Para saber un poco qué es lo que quería la gente, qué opinaba la gente sobre un producto. Ahora no es que no lo hagan, pero prácticamente no lo necesitan, porque se meten en los foros, se meten en blogs, se meten en las redes sociales y ven directamente qué es lo que le gusta a la gente y cómo se comporta la gente frente al consumo. De esta manera es más fácil también darles lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, Internet permite ese diálogo, también permite tiendas abiertas 24/7, lo cual es un peligro para toda aquella gente que empieza a tener un problema con el consumo. Las tendencias se aceleran cada vez más hasta llegar al punto de crear microtendencias cada 2 semanas. Antiguamente, en los 80, si nos vamos a la década de los 80, las colecciones se dividían en primavera, verano, otoño, invierno. Luego, pues sí, algunas marcas tenían colecciones crucero, pero en realidad básicamente había una distribución en esos 2 bloques, ¿no? ¿Qué pasó a partir de estas 2 últimas décadas? Que esos bloques ya se han difuminado y ahora hay, digamos, microcolecciones cada 2 semanas. La velocidad de producción se ha acelerado muchísimo.
La gente ya mezcla más caro-barato. Se pusieron muy de moda, no sé si os acordáis, sobre todo a principios de los 2010, eso de la gente va con un bolso de Chanel, pero va vestida absolutamente de Zara, ¿no? No es como antiguamente, que esto sí que aquí es cuando se habla de la democratización de la moda. No se habla tanto, en realidad la moda no ha democratizado absolutamente nada. Simplemente quizá de cara al consumidor, pero no de cara a la sociedad, porque para que la moda sea barata hay alguien que está trabajando por muy poco dinero y el medio ambiente también lo está pagando. Pero sí que es cierto que de cara al consumidor ya no reconoces tanto a la gente como pasaba antiguamente por cómo vestía y no deducía su clase social. Antiguamente, me voy a los años 50, a los años 60, en esa época tú podías ver a alguien, ves una foto del pasado y puedes determinar o deducir si alguien era de clase social alta, media o baja. Actualmente, o en las últimas décadas, alguien con a lo mejor menos poder adquisitivo podía renovar tanto su armario que de alguna manera quién iba a deducir qué clase social tiene, ¿no? Digamos que de alguna manera eso ha permitido primero que la gente pueda comprar mucha más ropa y camuflar un poco su clase social. Eso no pasaba antiguamente. Y bueno, pues el rango de precios ha bajado muchísimo. Lo que ha pasado en estas 2 últimas décadas es que la industria low cost ha establecido una franja de precios, sobre todo mental, de cara al consumidor, de forma que los consumidores establecemos que los precios que nos ofrece la industria low cost son los precios que deben ser. Por lo tanto, cuando a la gente le dices que una camiseta de un precio justo debe costar, imaginaos, me lo invento ahora mismo, 40 euros, le va a parecer cara, porque está acostumbrada a que por menos de 9,90, es decir, incluso por 7,90 en Primark, puede comprarse una camiseta. Por lo tanto, la diferencia es o marketing o timo. Entonces, a la gente le cuesta mucho cambiar su forma de consumir actualmente. Yo siempre creo que el mayor reto de la moda actual, de la moda sostenible sobre todo, es reeducar en nuevas franjas de precio al consumidor, porque la gente entiende que si está pagando más posiblemente se le esté timando. Entonces cuesta mucho explicar esto porque es verdad que nos han educado una franja de precios y no solamente la moda, sino por ejemplo la industria del turismo. Hoy por hoy mucha gente se va, bueno, hoy justo no, y desde hace unos meses no, pero si nos vamos al año anterior o hace 5 años, la gente con un vuelo de Ryanair se puede plantar en la otra punta de Europa, pasar un fin de semana alojado en un Airbnb y volver a su casa, ¿no? Eso era algo impensable. Yo recuerdo cuando mis padres se casaron que pues, o no tenías luna de miel o te ibas a Canarias. La gente no tenía acceso a este tipo de viajes constantemente. Sin embargo, yo veo que la gente va a Bali como si irte a Bali fuera prácticamente irte a Villaconejos o irte a Benidorm, ¿no? Es decir, la gente se puede permitir viajar de una forma exagerada, pues porque la industria low cost cubre todas las facetas de consumo. Entonces esto, bueno, pues hace que la gente asuma que esos son los precios normales y los precios de la industria justa o de la industria sostenible en todos los niveles son precios caros. ¿A dónde nos ha llevado todo esto? Bueno, pues que actualmente somos una sociedad muy depauperizada. ¿Por qué? Pues porque la clase media está desapareciendo. En realidad es muy triste porque yo os digo que la clase media fue un invento que nació en los años 60 y fue uno de los mejores inventos de la historia. El problema es que hoy por hoy está desapareciendo. ¿Y qué pasa? Que bueno, no lo estamos viendo muy claramente porque consumir sigue siendo bastante accesible, nos dan pues mil tipos de facilidades para pagar a plazos, a créditos. La industria low cost ha hecho mucho daño en ese aspecto. Sin embargo, los bienes raíz, los bienes que realmente determinan la clase social, que es el acceso a una vivienda digna y el acceso a unos estudios, son cada vez más inalcanzables. Pero, sin embargo, salir a cenar constantemente, comprarte ropa, pues es cada vez más barato. Entonces, hay una falsa sensación de que todavía la gente pertenece a la clase media cuando en realidad no pertenece a la clase media. La publicidad ha seguido teniendo un papel muy, muy importante desde los años 60 hasta la actualidad, porque si en los años 60 una persona estaba expuesta a esta publicidad que os he explicado, ¿no? Por el tema del American Way of Life, transmitido a través de los medios de comunicación, hoy por hoy, con la irrupción de las redes sociales y de Internet, una persona se expone a 3.000 impactos diarios de publicidad. Esto es muy fuerte, o sea, porque si lo pensáis, es muy difícil escapar. O sea, yo siempre digo que la gente que hoy por hoy decide bajarse un poco de este carro de consumo, en realidad son unos antisistema, porque realmente es muy complicado. Yo recuerdo cuando nació la época de, bueno, pues del consumo de tener un teléfono móvil, ¿no? Y me acuerdo de aquellos Motorola antiguos y demás. Yo tenía un amigo que se resistió hasta el final. Decía, yo no pienso comprarme un móvil, ¿para qué quiero un teléfono? No quiero que la gente me busque. Pero claro, al final había que ir a buscarla a su casa, timbrarle, y al final pues tuvo que comprarse un teléfono porque se estaba dando cuenta que se estaba quedando un poco fuera de los planes, que si buscaba un trabajo
y le llamaban a casa y en ese momento él no cogía el teléfono, se podía quedar fuera de una oferta laboral y al final tuvo que claudicar y comprarse un teléfono. También le costó mucho entrar en el mundo WhatsApp, acabó claudicando. Es decir, si tú no consumes en la sociedad actual, te quedas fuera de muchas maneras. Entonces, al final es muy complicado estar luchando contra este monstruo, ¿vale? Yo lo que siempre digo es que lo importante es darte cuenta que este monstruo está ahí, que tú puedes mantener una distancia saludable, que es lo interesante, pero es importante darse cuenta de que, bueno, que nos sometemos a muchísimos impactos publicitarios, porque la publicidad durante estos últimos años ha avanzado muchísimo más, nos van estudiando muchísimo más, existe todo el tema del neuromarketing, y existen muchas maneras de buscarnos aunque no queramos. Aquí menciono en el PowerPoint los patrones oscuros. Es una forma de publicidad que realmente bordea el límite de la legalidad, ¿no? Y es que muchas veces os podéis meter, por ejemplo, en una página web, buscáis un viaje y os dicen, solo quedan 2 plazas. Es mentira cochina. Es absolutamente mentira cochina, pero esto es un patrón oscuro. Es esto lo que yo en publicidad llamo, y bueno, no le llamo yo, se llama así, son patrones oscuros. Son tácticas de marketing para incentivar tus ganas de comprar aquí y ahora, porque es con lo que juegan, con la inmediatez constante, ¿no? Entonces, bueno, la publicidad ha ido progresando en ese aspecto y a nosotros cada vez nos cuesta mucho más porque nos arrincona muchísimo más para invitarnos a consumir. Hoy por hoy, bueno, vivimos en una sociedad que no divide entre ricos y pobres, sino realmente entre consumidores y no consumidores. Y os lo voy a explicar mejor. Es una frase realmente de Zygmunt Bauman, que a mí me encanta. Y bueno, realmente mucha gente dirá, bueno, es que realmente un pobre es un no consumidor. No, cuidado. Yo conozco mucha gente con muy poco poder adquisitivo que muchas veces ha comprado un iPhone a plazos. Con esto creo que queda bastante claro entre consumidores y no consumidores. ¿Son pobres? En realidad estarían en una franja de pobreza, pero ¿son consumidores? Lo son. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué es un no consumidor para la sociedad capitalista actual? Pues un jubilado, que a lo mejor, pues por ejemplo, mis padres están los 2 jubilados, no son gente que consuma mucho, tienen dinero, sí, tienen dinero en el banco y tienen su pensión, pero no es gente que se activa a nivel consumo. Bueno, pues eso no interesa a la sociedad actual. Por eso también en la sociedad actual casi todos los productos van dirigidos a un target muy influenciable, a esa gente entre 15 y 35 años más o menos. Es el target, es el core target y es lo que a todas las marcas aspiran a buscar, porque realmente es poder adquisitivo, no tiene mucho, pero está dispuesto por pertenecer a la sociedad a pagar a plazos, no le importa. Están hambrientos de consumo. Entonces, bueno, pues la sociedad hoy por hoy, digamos que para el mundo del marketing y la publicidad se divide así, consumidores y no consumidores. Como os he explicado antes, bueno, pues mis compañeros, y no voy a incidir mucho aquí porque lo han hecho ellos muy bien y si no me alargaría mucho más en esta charla, la industria es absolutamente insostenible porque, bueno, nos estamos comiendo a nosotros mismos, nos estamos quedando sin recursos, el consumo textil, y bueno, ya lo extrapolaría al resto de industrias, está dejando consecuencias horrorosas a nivel medioambiental, a nivel social. A nivel medioambiental hay una cosa bueno, pues me pone el pelo como escarpias y es que en el año 2019, el año anterior, se agotó el presupuesto ecológico del año el 29 de julio, es decir, a mitad de año nos hemos quedado sin, digamos, las reservas ecológicas del año. Esto no sé si entendéis bien este concepto, yo a veces me explico un poco mal, disculpadme, y más un domingo por la mañana que todavía estoy con un poco el chip del fin de semana, pero bueno, digamos que hay una cosa a lo que se le llama el presupuesto ecológico anual, ¿no? Que es que la Tierra tiene una serie de recursos que se regeneran de forma natural por sí sola durante, pues, el planeta tarda, digamos, un tiempo en regenerarse de forma natural. Nosotros lo que hacemos es exprimir el planeta demasiado. Estamos expoliando recursos de forma que al planeta no le da tiempo, digamos, a regenerarse de forma natural y digamos que el presupuesto ecológico anual que existe se agota a medio año. Es decir, le estamos pidiendo al planeta que de forma artificial se regenere a un ritmo que no puede sostener. Por lo tanto, se deduce o se dice que en 2050 necesitaremos 3 planetas al año, o sea, haría falta los recursos de 3 planetas para que un solo planeta, es decir, el nuestro, pueda abastecerse a sí mismo. Esto es una bestialidad, por eso hay tanta urgencia medioambiental, porque se nos está absolutamente yendo de las manos. Entonces, bueno, esto está generando muchísimas desigualdades también a nivel social, a nivel norte-sur, porque evidentemente el hecho de tener que haber en los 80
con toda la globalización, llevado la producción a países del sudeste asiático, ha hecho que hayamos abusado de sus laxas políticas de trabajo y hayamos no generado riqueza allí, ¿no? La gente dice, bueno, también se les da trabajo. No, no es un trabajo ni digno ni está bien pagado. Y esto no genera oportunidades para ellos. Entonces, está generando muchísima desigualdad porque, bueno, además sus condiciones de trabajo son deplorables, ya no solamente los salarios que ganan, sino las condiciones en las que trabajan. Afortunadamente, y al grito de pues, muchísimos agentes externos, y no precisamente los políticos, sino pues fundaciones, organizaciones, gente con inquietudes, se ha conseguido que haya un cambio de paradigma en la industria. Se ha hecho un llamamiento a que la industria deje de producir a nivel lineal. Cuando se refiere a que la industria fabrica a nivel lineal, significa que sacan recursos de la naturaleza, se fabrica, se invita al consumo, el consumidor consume y luego lo tira o lo desecha. Bueno, pues ahora no, ahora lo que hay que tratar de procurar es que el consumidor, una vez consuma, se consiga que esos recursos vuelvan de nuevo a la naturaleza y se vuelvan otra vez a regenerar para volver a crear nuevas materias primas recicladas y todo quede dentro de un círculo, una rueda. A eso se le llama la economía circular. Entonces, yo siempre creo que esto no tiene que exigírsele solamente a las marcas, sino también que los consumidores tenemos que empezar a hacer un cambio en nuestro propio paradigma, pasar del hiperconsumismo a un consumo inteligente y consciente. ¿Y a qué llamo yo consumo inteligente y consciente? Bueno, pues por un lado, lo explicaba antes John antes, que seamos consumidores críticos, ¿no? Que empecemos a demandar más transparencia a las marcas. Habrá marcas que lo expliquen en su página web y eso es lo que deben entender las marcas, a ser transparentes con sus procesos de trazabilidad y explicarnos un poco cómo fabrican y cómo producen. Sí que es cierto que no existen marcas 100% sostenibles. Hay marcas que no pueden pagar certificados. Los certificados nos permiten a los consumidores entender si realmente la empresa nos está engañando o no, porque los certificados al final los otorgan empresas independientes que, digamos, arbitran que lo que las marcas nos dicen sea cierto, ¿no? Si nos dicen que ellos fabrican con algodón orgánico y sin pesticidas y que las condiciones de trabajo socialmente son éticas y correctas, sean reales o no estas afirmaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final dentro del mundo de las certificaciones también hay un negocio. La moda sostenible no es una ONG, o sea, también son empresas y son marcas que evidentemente también, obviamente, quieren hacer las cosas bien, pero obviamente viven de nuestro propio consumo, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay artesanos, yo soy muy de apoyar la artesanía de vanguardia y apoyar la artesanía en general, porque la artesanía al final, pues normalmente utiliza productos de cercanía. Normalmente un artesano del cuero existe y produce en una zona desde hace miles de años o, bueno, cientos de años, porque en esa zona a lo mejor había animales y se reaprovechaba su cuero. Entonces, partiendo de ahí, está utilizando un recurso de cercanía. Lo produce normalmente con sus propias manos, un trabajo artesanal. Y si emplea gente, lo hace con gente que está generando riqueza local porque está generando también producción local. Por otro lado, a lo mejor no está absolutamente trazabilizado su producto, pero yo como consumidor sé que si un artesano está generando empleo, está fabricando a nivel local y está utilizando un recurso material de cercanía, para mí ya eso es, no necesito más información para entender que para mí es una forma de consumo, si no es sostenible al 100%, porque no todos sus procesos igual lo son, igual utilizan a lo mejor unos tintes que sean respetuosos con el medio ambiente. O sea, a lo mejor hay partes de su proceso que no son 100% sostenibles, pero no necesito una certificación para que me diga que a lo mejor sus empleados trabajan en condiciones éticas o por lo menos en unas condiciones de trabajo respetuosas. Ana me está marcando el tiempo porque efectivamente me estoy alargando demasiado, pero a lo que voy es que el mundo de las certificaciones, cuidado, porque sí que es verdad que a los consumidores nos da una confianza, pero al mismo tiempo no todos se pueden permitir comprar certificaciones para certificar su trabajo porque cuestan dinero. Entonces, hay profesionales que trabajan o un diseñador que trabaja en un pequeño taller y hace una producción pequeña, o hay, por ejemplo, gente que se dedica al mundo de la artesanía de vanguardia, y para mí tienen todos mis respetos porque de alguna manera también contribuyen a un consumo inteligente y consciente, no generan grandes producciones de producto y al mismo tiempo están generando riqueza y empleo local. Y están aprovechando y regenerando recursos. Entonces yo el consejo que doy siempre y que me intento y me aplico a mí misma es analizar y evaluar mi armario. ¿Por qué? Porque analizar y evaluar mi armario me va a permitir evaluar cómo yo soy como consumidora. La primera vez que realmente analicé mi armario como consumidora, lo pasé fatal. No me limité a organizar, o sea, a mí, por ejemplo, Marie Kondo, estoy un poquito en contra de ella,
no en contra, o sea, me parece muy bien el hecho de organizar tu armario, cuando organizas tu armario realmente vas a reutilizar lo que tienes. En ese aspecto estoy de acuerdo con ella, pero creo que se olvida de, primero, hacerte responsable un poco de todo aquello que tú tienes, no es que lo quitas de medio y ya está, no, vamos a ver, cuidado, tenemos que responsabilizarnos un poco de todas esas compras que hemos hecho, ¿no? Y dos, no analiza o no te hace una reflexión de cómo eres como consumidor, que a mí me parece súper importante, porque lo mismo que os he explicado antes, he hecho este recorrido histórico para que entendáis un poco cómo ha ido evolucionando la sociedad del consumo hasta hoy en día, pues también es importante que tú analices cómo has sido tú como consumidor hasta hoy en día para que no operes de la misma forma hacia el futuro, que no caigas en los mismos patrones, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo, evidentemente, que hay que aprender a organizar tu armario, que no lo hagas 2 veces al año, primavera, verano, otoño, invierno, coincidiendo con los cambios de armario, sino que lo recoloques cada 2 semanas. Igual que Zara, por ejemplo, trae microcolecciones cada 2 semanas, también hay una cosa que hace y es que mueve la ropa en la tienda constantemente. ¿Por qué? Porque tiene muy estudiado que cuando entramos en las tiendas solemos hacer el mismo recorrido constantemente. Nos solemos meter por un pasillo y salir por otro. Lo hacemos también normalmente en el supermercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace Zara y hace muchas tiendas es cambiar los pantalones de sitio, los vestidos de sitio, porque tú de repente entrarás y también pensarás que hay ropa nueva. No, hay la misma ropa, lo que pasa es que estaba en una zona de la tienda que tú no sueles recorrer porque normalmente sueles moverte por patrones muy determinados, ¿no? Esto pasa también en nuestro armario. Cuando abrimos nuestro armario solemos meter la mano y solemos abrir el armario de una forma muy determinada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú metes tu armario siempre en la misma forma o tienes tu forma de funcionar con tu armario de una forma muy determinada, ¿no? Tienes un patrón muy concreto, al final no acabas yendo a lo mejor a las camisas, porque tu mano siempre se mete hacia la zona de los jerseys, sueles acudir a las prendas que están hacia la derecha por deferencia o quizá por manía, pero no vas a la zona de la izquierda de tu armario. Entonces yo siempre soy de las que recoloco y organizo mi armario más o menos cada 2 semanas, o mínimo una vez al mes. Lo que hago es muevo las prendas de sitio. ¿Y lo hago por qué? Porque de esa manera están delante. Lo que no ves, no lo utilizas. Entonces, aunque mi armario no sea muy grande y normalmente tengo toda la vista, sí que es cierto que por carestía de espacio a veces pongo una prenda sobre otra, una camisa sobre otra. Bueno, pues digo, este mes o esta semana cambio las prendas de orientación. Y de esa manera, digamos que vuelvo de compras a mi armario cada 2 semanas y reconozco un poco lo que tengo, ¿no? Os invito a que os responsalicéis también de vuestras decisiones, a incentivar vuestra creatividad, porque muchísimas veces lo que pasa no es que no tengamos ropa o, ay, no sé qué ponerme, no tengo que ponerme, no, es que igual que tenemos unos patrones muy determinados, solemos mezclar la ropa de una manera muy determinada, solemos jugar con los colores de una manera muy determinada. Entonces yo lo que invito siempre es a que la gente visite la web de Paul Smith y la web de Missoni, se lo explicaba ayer a Ana, porque me parecen 2 diseñadores o 2 casas de diseño que son maestras con el color. A mí, por ejemplo, me han enseñado a mezclar colores de una forma totalmente inusitada, creativa y de lo más especial. Os pongo un ejemplo muy tonto, eso lo contaba Ana. Muchas veces tenemos una prenda azul marino, no la sabemos cómo combinar, y decimos, va, pues con crema o con blanco, que siempre pega y va bien, ¿no? Bueno, pues yo a través de la web de estas marcas me he dado cuenta que mezclando por ejemplo, el marino con el lila, queda genial, y si le meto a lo mejor un color pistacho, un color flúor, queda de 1000 amores y además es como una mezcla muy energizante, ¿no? Entonces, aprender también a jugar con los colores y sobre todo os invito a que creéis vuestro propio discurso, porque normalmente lo que hace la industria es darnos discursos cada 2 semanas de qué es lo que se lleva con estas microtendencias que nos enseñan en las tiendas. Os invito a que vosotras creáis vuestro propio discurso, visitéis vuestro armario y lo recoloquéis, inventéis a través de la creatividad, que es muy importante ejercitarla, vuestro propio discurso, porque nadie es igual a otra persona y sería absurdo, y es muy absurdo que sigamos las tendencias cuando ni yo ni vosotras tenemos el mismo estilo de vida, ni las mismas inquietudes, ni nos han influido en la vida las mismas cosas. Entonces, ¿por qué vamos a vestir igual? Entonces, de verdad, os aconsejaría, sobre todo, yo tengo una amiga que le encanta, se llama Olaya Pose, ella es experta en creatividad y siempre invita a la gente a hacer cursos y talleres de creatividad porque con la creatividad podéis llegar muy lejos y es muy importante que la desarrolléis. Es un músculo que tenemos todos, hay gente que igual de forma natural la tiene más incentivada que otra, pero os invito a que lo trabajéis y lo podéis hacer desde, como os he explicado antes, inventándoos vuestros propios procesos diarios, cambiando vuestro desayuno,
no sé, ya no os invito a que lo hagáis solamente en el textil, sino con el resto, que cuando vayáis a lo mejor al trabajo, bueno, a lo mejor ahora es más complicado, no vayáis siempre por el mismo camino. A que si salís a dar una vuelta, yo soy muy fan de ir a dar paseos hoy en día, pues porque tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? Entonces intento siempre no recorrer las mismas calles, o si lo hago, las hago en sentido contrario, es decir, utilizad la creatividad constantemente y cambiar vuestros procesos. Y por último, y ya ahora ya me voy a callar, ese autoanálisis, por eso os pedía que tuvieseis una prenda cerca que no os pongáis, otra prenda que os pongáis muchísimo y una prenda que esté ajada o estropeada. Y en esta última diapo creo que queda, os dejo estas preguntas para que con estas prendas al lado os preguntéis si esa prenda que os ponéis y os ponéis tanto y os gusta tanto, ¿por qué os la ponéis? ¿Porque es básica y combina con todo? ¿Porque es especial y está bien confeccionada? ¿Porque es de muy buena calidad? ¿Porque es vuestra favorita y por los colores que os favorecen? Es decir, yo sé, por ejemplo, que este jersey me lo pongo mucho y a lo mejor no tiene un patrón muy especial, pero es que como cada vez que me lo pongo no hace falta ni que me ponga colorete porque me despierta el rostro, por eso se convierte en un infalible para mí. Analizad bien por qué esas prendas han sido buenas decisiones en vuestro armario, porque ahí entenderéis por qué habéis consumido bien. Y por aquellas prendas que no os pongáis, preguntaros si no os las ponéis porque realmente nos gustan, si os van grandes, si no las usáis porque ya no son de vuestro estilo, no representan en vuestra etapa actual, si es posible que los colores nos favorezcan, pero como era el color de la temporada, lo comprasteis porque picasteis las tendencias, si realmente no os la ponéis porque está mal confeccionada y el patrón no os liga bien con vuestro cuerpo, si no la usáis porque no sabéis cómo combinarlas, o si la habéis visto a tanta gente que os ha acabado aburriendo, o si pertenecen a lo mejor a vuestro yo del pasado, que eso también puede ser, ¿eh? Hay prendas que jugaban un rol en nuestra vida actual, pero hoy por hoy no tienen cabida. Y luego hay ropa que a lo mejor está estropeada y nos ponéis y está ajada. Preguntaros si se ha estropeado por el uso, o a lo mejor ha tenido muy poco uso, cuidado, que a lo mejor es una prenda de la industria low cost que con 2 lavados se ha quedado en mal estado. La guardáis, pero realmente no está en buen estado y eso nos invita a ponerla. ¿Os ha deteriorado quizá porque nosotros no le hemos desprendido un buen cuidado? Porque la sostenibilidad no termina con la prenda, continúa con el cuidado que le demos. De nada sirve que os compréis una prenda de Basque, por ejemplo, o de EcoAlf, si luego cuando la tenéis en vuestras manos la lavéis con un jabón que no es el adecuado, la lavéis a altas temperaturas y la ponéis en ciclo largo de centrifugado y sobre todo la metéis en secadora, que genera muchísimo gasto medioambiental. ¿Vale? Entonces, os invitaría a realmente a que hicierais una reflexión en base a estos 3 parámetros y en base al primero os fijaseis para seguir haciendo las cosas en esa dirección. Vuestro armario os va a dar a entender, si sacáis la conclusión de que el 60% de vuestro armario es del grupo 2, tenéis mucho que corregir. Si a lo mejor el 60% o el 70% es del grupo 1, oye, realmente sin daros cuenta, a lo mejor de una forma inconsciente, estáis consumiendo de una forma bastante correcta pero mejorable. O sea que os pido que realmente en base a esta última, yo le voy a pasar a Ana de todas formas este PowerPoint, pues si os lo quiere mandar a vosotras, porque sé que me ha alargado mucho y a lo mejor hacer esta reflexión así rápida va a ser un poco complicada, pero bueno, le voy a pasar esta presentación para que la tengáis vosotras y con calma os la podáis leer, la podáis reposar y este pequeño autoanálisis os sirva sobre todo para la siguiente charla, que sé que tiene mucho que ver con este final con el que yo he cerrado y sobre todo pues os pueda aportar mucha luz para que aprendáis a ser a partir de ahora consumidores inteligentes y conscientes. Y sobre todo os invito a que hagáis vuestra esta frase y es que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Laura, eso, que es un placer tenerte aquí, que muchísimas gracias por aportar. Las preguntas estas me han encantado, así que nada, la diapositiva, pues ya ellas que todas lo hagáis tranquilamente en casa. Genial, que tengáis muy buena mañana. Nada, no quiero quitaros más tiempo. Bueno, que gracias mil por estar aquí. Muchas gracias otra vez porque apoyéis este proyecto. Yo me voy a quedar aquí de última hasta que la última se vaya. Muchísimas gracias a todas, de verdad, otra vez. Que este último evento, no sé cuándo volveré a hacer otro. Pero estoy creando cosas. Pues espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y que nada, que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Y nada, eso. Gracias. Muy bonito. Adiós, chicas. Muchas gracias.